Pura vida amantes del 4x4, hoy les traigo el paseo a la famosa Ruta Coyote. En este caso fue la edición número 16 de este evento, que se llevó a cabo en San Francisco de Coyote en Guanacaste. Nuestro punto de encuentro fue Santana, para subirnos a la Ruta 27 camino a Punta Arenas, para agarrar el ferry, para luego irnos tranquilamente disfrutando de ese lado de la península, hasta llegar a Coyote. Salimos temprano con un día increíble para llegar a tiempo para el ferry de las 9:30 después de un desayunito de camino. En la fila del ferry vimos la cantidad de chuzos que iban para Coyote, incluyendo varios carros en carretas y plataformas. Sin mayor demora, subimos al ferry para iniciar nuestro cruce del Golfo en este lindo día. Ya del otro lado, salimos rápido del ferry y nos dirigimos a una playita cerca, donde tenemos ganas de ir en modo overlanding uno de estos días. En invierno, la calle para entrar incluso se pone bonita, con algo de barrito. Nos refrescamos un poco en la playa y cuando nos estábamos alistando para ir, sentimos unas gotas de lluvia y alguien dijo, esperemos el agua para que se ponga bonita la salida. Dicho y hecho, se puso como buen jabón la salida, poniendo la patrol de Richie a sufrir, cuando se le botaron las llantas de baja, que, aunque no era mucho, era muy pegajoso. ¡Perdera! Una wincheada rápida y arrancamos el paseo con lo que nos gusta. ¡Esperemos el agua! Con un buen aguacero salimos hacia Jicaral. Rapidito pasó y salió el sol, apenas para ir a buscar un lugar para almorzar. Paramos en Lepanto, en el famoso muelle, donde casi se nos queda un integrante del grupo a buscar nueva vida en la zona. Jicaral es el último lugar para cargar gasolina, por lo que fuleamos tanques. Bueno, excepto alguno que otro despistado. Aprovechamos para unas últimas compras mientras se partió el cielo para que cayera una cantidad de agua para empezar a inundar todo. Seguimos el camino para cruzar la península hasta San Francisco de Coyote, disfrutando de los paisajes y hasta vehículos de carga alternativos. Con lluvia todo el camino, llegamos a Coyote recién anocheciendo para descansar un poco, ver el partido de la Cele y prepararnos para la ruta del día siguiente. Con un buen desayuno con caldo de gallina y horchata con café, nos dieron las energías para la ruta de ese día. Nos fuimos para el campo ferial, donde nos dieron las instrucciones a los cientos de vehículos que iban a participar en la ruta de stock y nuestra elección, una de las dos modificadas.
Con buen sol arrancó el desfile de chuzos, camino a donde iba a empezar lo bonito. Por supuesto, no faltaban las paradas que caracterizan a Coyote. Poco tiempo después, nos desviamos de la principal para empezar con la parte tuanis, con cruce de varios ríos. Más bien, los ríos estaban bastante bajos, a pesar de la cantidad de agua que había caído el día antes. Rapidito salimos de los ríos, que no era nada complejo, pero sí se disfruta bastante, siempre y cuando no pase nada. Empezamos a subir las cuestas bonitas. Sin mucho problema, subimos las primeras cuestas para descansar un poco mientras se escuchaban los carros más arriba batallando con la ruta. Se ve la montaña que nos toca subir. Arrancamos de nuevo para pasar un buen hueco donde muchos sufrieron. Sin ningún problema, la Patrol siguió su camino. Le tocaba el turno al Lelo y al Ramírez, que tampoco tuvieron mayor problema, aunque sí logramos realizar una inspección del chasis del Lelo. Y eso que estaba seco, si hubiera amanecido lloviendo, hubieran sido otros 100 pesos. Seguimos subiendo sin nadie atrás, dado que el Niva estaba sin doble, ya que una rueda libre no le estaba funcionando, por lo que estaba retrasando a todo el mundo en la cuesta. Tampoco el alternador, por lo que le costaba winchar también. Aprovechamos para admirar nuestro alrededor.
En esta toma se ve el camino como va subiendo a la cima de la montaña. Seguimos nuestro ascenso a la parte más alta de la montaña, con increíbles vistas de Guanacaste. Mi copiloto hoy era Richie, pero como buen mecánico que es, le pidieron ayuda para arreglar el niva, el cual jalaron a un llano en la parte más alta. Como ya empezaba la bajada, decidimos seguir para no quedar muy atrás para buscar un mejor lugar para realizar el niva. Encontramos un buen lugar para arreglar el niva, mientras la caravana de carros avanzaba. Al rato, todos los carros se detuvieron mientras arreglaban el paso más adelante para que pudieran ir pasando todos los carros. ¡Pero es de la 27, esta vara! ¡Muévalo, muévalo! Un buen rato después, ya con la doble de la niva funcionando, se empezó a despejar y pudimos seguir nuestro camino y empezar a disfrutar un poco de la ruta. Ya en el bosque, con buenas subidas y barrito, avanzamos bonito hasta llegar al codo que complicó a muchos. ¿Alguien ocupa un molde para un aro? No pasa. En el codo rapidito pasó la Patrol, el Lelo y el Ramírez, agarrando la zanja que complicó a tantos y dándole como se debe. Seguimos nuestra ruta, sin antes comernos alguito, mientras esperaba que todos los carros que habían quedado adelante subieran las últimas cuestas que tenían los suyos.
Avanzamos un poquito y nos fuimos caminando a ver lo que nos esperaba adelante. Llegamos apenas para ver el monstruo del Unimog enseñándonos lo que podía hacer. Suave, no subió, suave. ¿Cuál no subió? Cambio de marcha y vámonos. Tocó devolvernos en la ruta a ir a jalar el Niva, ya que no arrancaba por el problema del frenador y se había quedado sin batería. Por supuesto, ya se había hecho tarde y nos empezó a caer la noche, mientras esperábamos nuestro turno para las cuestas grandes. Después de un rato, ya de noche, llegó nuestro turno para darle con todo en las últimas cuestas. Pudimos avanzar bonito, dándole duro, con buenas luces, en un camino bien pateado por la cantidad de carros que había subido antes. Tocó una wincheada rápido y seguimos subiendo al llano antes de la pequeña bajada que nos llevaba a la cuesta que marcaba el final de la parte dura de la ruta. Después de una siestita en el carro, mientras avanzaban los carros adelante, fuimos a ver lo que nos esperaba, para ver nuevamente el Unimog que realmente fue el salvador de la noche. En la cuesta subió a medio mundo jalados, con el increíble winch mecánico que tiene, y mostró la capacidad de ese vehículo. Hubiera podido seguir el camino como los demás, pero se quedó para ayudar. Si no hubiera sido por el Unimog, varios carros quebrados habían pasado la noche en la ruta. Mientras el Unimog subía el Niva por la ruta principal, nosotros agarramos la trocha que habían abierto en la tarde para poder avanzar. Bien empinado y como jabón, se puso mi equipo de soporte a ayudar con el winch, mientras subíamos tranquilos para no despedazar una llanta en uno de los picos que había quedado cuando abrieron en la tarde.
Por la posición de la trompa de la patrol y las personas se puede ver lo empinado de esta pasada. ¡No, para el otro lado! Vean cómo trabaja ese winch mecánico del Unimog, que en este caso estaba jalando como si nada a una runner que venía jalando a otro patrol que había tenido problemas de clutch. Al rato, alguien le dijo al Unimog que había quedado un carro quebrado y si podía regresar para jalarlo. Sin casi titubear, siguió las instrucciones de irse por la ruta recién abierta. Sin pensarlo, bajamos nuevamente con la patrol para ayudar un poco al Unimog que había pasado todo el día ayudando a gente. Por la forma del taco de las llantas, tipo arrocera, la tracción la tiene principalmente para adelante, entonces cuando traté de salir para atrás, no le daba. Por lo resbaloso y empinado, si seguía por ahí, iba a salir resbalado y terminar en la quebrada. Bien anclado con el winch de la patrol, le dimos esa fuercita extra para que pudiera sacar el Unimog. Si preguntan por qué el Unimog andaba una moto atrás, alguien en moto se había desguinzado, entonces se la montaron para sacarla de la ruta. Lleva la moto ahí el palo, Por lo complicado que era dar vuelta donde estaba el carro quebrado, mejor dio vuelta y salimos hacia Coyote, siendo casi la medianoche. Después de un buen descanso y un buen pintico para el desayuno, salimos hacia Santa Teresa, donde planeábamos descansar del día anterior. Salimos en busca del río Caño Seco, ruta hacia Cóbano, para no pasar por el río Ario y el Bongo, que estaban bien altos. Aunque no nos había llovido en la ruta del día anterior, en la madrugada había apretado el agua y estaba bien mojado.
Nos topamos al Unimog y aprovechamos para saludarlo y agradecerle la ayuda de la noche anterior. Apenas saliendo de Coyote empezó la lluvia y podíamos ver los potreros inundados y las calles ni para qué. Vean el cruce a la pasada del Bongo cómo estaba. Seguimos adelante buscando el puente que cruza el Bongo, donde pudimos ver la cantidad de agua que estaba llevando. Poco tiempo después llegamos al río Caño Seco, que estaba con bastante agua. Era el único obstáculo grande para no tener que dar la vuelta por Jicaral, para luego bajar por Paquera a Cobano. Nos topamos con una mula que recién había cruzado y nos dio las instrucciones de por dónde era la pasada. Sin titubear, el Ramírez se mandó de primero. Llegó al centro del río y empezó a flotar. De inmediato, la corriente se lo empezó a llevar río abajo. Rápidamente apagó el motor del Ramírez y por dicha quedó pegado en una raíz del otro lado del río, no muy lejos. Como un equipo de Fórmula 1 bien afinado, con excelente comunicación, sin madrazos ni resentimientos, pudimos amarrar el winch y sacarlo del río. Hasta se salvó la llanta de repuesto al estilo Baywatch. Uno se da cuenta lo rápido que pueden complicarse las cosas, más con la naturaleza. Un hueco o una piedra bajo el agua pueden cambiar todo en segundos. Remolcamos al Ramírez del camino para quitarle las candelas y darle llave para que sacara todo el agua de los cilindros. Luego, con un poco de cariño, rapidito arrancó, sin mayores consecuencias. Nos fue bien. Vean lo verde que está todo, ya con el día aclarando un poco. Esta es la salida del río, para que vean un poco del recorrido desde la entrada hasta donde uno tiene que cruzar y salir.
Nos comentaron que en la mañana ese playón estaba completamente cubierto por agua. Un almuercito con mesa improvisada y a devolvernos. Mejor sin tentar el destino y dar la vuelta por Jicaral. Vean lo cerca que estábamos y la vuelta que al final tuvimos que dar. Con buen sol de camino, bordeamos nuevamente el río Bongo, llegando a Jicaral, el Ramírez al mejor estilo de Miami Vice con el samuro descapotado para que se secara. Seguimos nuestro camino y después de Paquera nos cayó una clase de baldazo que nos acompañó hasta Santa Teresa. La mañana siguiente, la patrol salió temprano, ya rumbo a la casa, pero con lluvia sin parar todo el camino, incluso con los estragos de los últimos días. Pueden ver el cruce del Golfo ya en el ferry, muy diferente a nuestro soleado cruce varios días antes, donde parecía más bien un ferry de un país nórdico en pleno invierno. Con un pequeño charrasquillo de regreso, que por dicha no pasó a más, todos llegamos bien a nuestras casas, después de un intenso y movido fin de semana. Síganme para más aventuras. Pura vida.